En el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esta historia empieza hace 3 años. Fue en agosto de 2018 cuando Infolibre quiso saber algo muy sencillo. ¿Cómo funciona la Abadía del Valle de los Caídos? ¿Qué datos hay de una institución religiosa en suelo público, dentro de un recinto de patrimonio nacional? La investigación no fue fácil. Se encontró primero con una inexplicable falta de respuestas públicas. Eso llevó a Infolibre a recurrir a los tribunales. Nos dieron la razón y ahora conocemos la verdad. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit y sobre cómo se investigan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Álvaro Sánchez Castrillo, redactor de Infolibre a cargo del área de memoria histórica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos vamos al Valle de los Caídos? Venga, vamos. Vamos allá. Nos lleva Samuel Martínez y una vez allí comentamos. El Valle de los Caídos es uno de esos puntos, y no hay muchos, en los que confluyen, y todavía más con el paso de los años, la religión, la política, el dinero y la justicia. El pasado, el presente y hasta el futuro, especialmente después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijera esto el día en que declaró su firme intención, en sus palabras, de exhumar los restos del dictador. Señor Hernando, usted ha hecho una reflexión y una referencia a la memoria histórica. Implícitamente ha venido a decir algo así como que este gobierno está empeñado en mirar al pasado con rencor, en abrir heridas cuando ya están cerradas. En fin, yo creo, señor Hernando, que es todo lo contrario. Que lo que queremos es cerrar heridas. Y además generaciones que puedan representar la suya o la mía. Deberíamos mirar hacia adelante, precisamente con paz hacia nuestro pasado. Y para estar en paz con el pasado, y más aún si éste se extiende hasta el presente, es necesario escudriñar a fondo, en el caso de España, todo aquello que rezuma todavía a franquismo. Son imágenes de la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Poco antes de la 1 de la tarde, los restos de Franco han salido de la Basílica del Valle de los Caídos a hombros de sus familiares. Están viendo una escena histórica. El féretro de Francisco Franco saliendo de la Basílica del Valle de los Caídos en dirección al cementerio de Mingo Rubio. Esa investigación se torna imprescindible en el caso del Valle de los Caídos, precisamente porque, tal y como indican las investigaciones que inició Infolibre en 2018, no es solo un asunto en el que entran en juego la religión, la memoria histórica o la política, que ya sería mucho, sino que también el dinero de todos los españoles. Un certificado de patrimonio nacional, el organismo público responsable de los bienes del Estado que proceden del legado de la corona, reconoce, entre otras cosas, que no hay, repito, que no hay memorias justificativas de las subvenciones concedidas a los monjes en los ejercicios anteriores a 2014. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Por qué se ha permitido tanta opacidad? ¿Qué se ha hecho con todo ese dinero? Antes de nada, Álvaro, vamos a ver, cuando esta investigación se inició, tú y yo no nos conocíamos. Yo llegué a Infolibre como director en marzo de 2020, pero para entonces en el periódico ya llevabais más de año y medio tratando de saber la verdad. Cuéntanos, ¿cómo surgió todo esto? Pues esto surge en 2018. Nos dimos cuenta de que sabíamos mucho sobre Franco, sobre el valle, sobre cómo se construyó ese valle, pero no teníamos mucha idea de cómo funcionaba. Entonces fue cuando nos pusimos a fondo a intentar averiguar básicamente si se estaba cumpliendo la ley en el recinto. ¿Y qué hicisteis? Planteamos a Patrimonio Nacional una batería de 65 preguntas y esperamos a respuestas. ¿Os contestaron? A su manera. No, o sea, algunas preguntas sí nos las respondieron, otras nos respondían lo que les parecía y otras directamente las dejaban sin respuesta. Pero tenían obligación de contestaros, ¿no? Y de daros respuestas completas a la información que vosotros solicitabais. Claro, sí. Por eso fuimos posteriormente al Consejo de Transparencia, nos dio la razón, dijo que Patrimonio nos tenía que facilitar esos datos. ¿Y qué hizo Patrimonio? No lo hizo. ¿Y entonces? Fuimos a los tribunales.
interpusimos un recurso contencioso administrativo y esperamos, y a lo largo del procedimiento descubrimos por qué Patrimonio no nos estaba facilitando todos esos datos. Uh-huh. Los tribunales dieron la razón a Infolibre y Patrimonio tuvo que responder. Claro, dieron la razón en parte. Dijeron a Patrimonio que debía facilitar aquellos datos de los que disponía, pero no así aquellos de los que reconocía no disponer. De hecho, el procedimiento sirvió para averiguar que Patrimonio Nacional no tenía datos que debía tener. Uh-huh. Vamos a analizar un poco esos datos, porque veo que ha sido un camino largo, difícil, pero ahora sí es verdad que ya tenemos algunas respuestas que has ido desgranando tú en una serie de 5 artículos de investigación en el periódico. ¿Cuál es la relación del Valle de los Caídos o de la Abadía con la ley? Se rige por una serie de un armazón jurídico del franquismo. El problema es que no sabemos si ha cumplido la ley. ¿Qué les exige la ley? Bueno, básicamente les impone una serie de obligaciones si quieren estar en el complejo monumental. Por ejemplo, dirigir y mantener un centro de estudios sociales, tener actualizada una biblioteca, tener un mínimo de 20 monjes. El caso es que no sabemos o no se ha sabido durante mucho tiempo si los monjes, si la abadía cumplía o no la ley. ¿Eso hubiera sido suficiente para expulsarlos en caso de que el gobierno hubiera querido o incluso hubiera tenido la obligación de hacerlo? Tenía esa ley franquista de 1957, si no me equivoco, exacto, dentro de sí misma el mecanismo de expulsión de los monjes. Sí, claro que lo tenía. De hecho, establecía que si los monjes no cumplían con las obligaciones que se fijaban en ese decreto, por ejemplo, tener un mínimo de 20 religiosos allí en la abadía, Patrimonio Nacional, el Estado, tenía que haber recurrido al Vaticano, haberle informado de que se estaba incumpliendo la ley y haber iniciado el procedimiento para encontrar otra orden religiosa que pudiese sustituir a los monjes benedictinos en este caso. Hablemos del Estado. Antes lo decíamos, la abadía, todo el recinto donde está la basílica y el área es responsabilidad de Patrimonio Nacional. ¿Qué sabe o ha sabido la Administración sobre cómo se cumple la ley a lo largo de todo ese tiempo? Bueno, pues sabe poco, muy poco o prácticamente nada, porque Patrimonio Nacional está obligado a controlar el cumplimiento de la ley en el complejo monumental. La normativa vigente hasta ahora, que es una normativa del franquismo, que es algo que llama bastante la atención, establece que es la Fundación de la Santa Cruz la que se encarga de administrar los bienes que tiene el valle. La Fundación, a su vez, delega la administración de ciertos bienes, como en este caso la abadía, a los monjes benedictinos. El problema es que esta fundación, el patronato de esta fundación lo ejerce Patrimonio Nacional. Por tanto, aunque sea un ente, esta fundación muy complejo, es Patrimonio Nacional el que tiene que supervisar que, en último término, la abadía está cumpliendo con la ley. Aquí estamos hablando de opacidad, estamos hablando de leyes cuyo cumplimiento no se supervisa, pero ¿qué hay del dinero público? Porque la abadía recibe dinero público. ¿De cuánto estamos hablando? Al menos desde 2008 se está llevando 340.000 euros anuales. ¿Hay algún control de qué se gasta, cómo se gasta, si se hace bien? Debería haberlo, porque esta subvención, de hecho, reconoce el propio Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, esta subvención se rige por la Ley de Subvenciones. Por tanto, esta normativa fija que es el que recibe la subvención el que tiene la obligación de justificar el uso de ese dinero. Y el Estado, en este caso Patrimonio Nacional, el que la concede, tiene la obligación de controlar que se está justificando el uso de ese dinero. Por ejemplo, antes de 2014 no existe en los archivos de patrimonio, según un certificado que nos aportaron ellos mismos, no existe una sola memoria justificativa de las actividades realizadas con ese dinero. ¿Hay algún momento en el que Patrimonio diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, nos tenemos que poner serios, señores, nos tienen que explicar un poco qué están haciendo? Sí, todo empieza en 2018. En ese año Patrimonio Nacional lo que hace es trasladar el dinero a la fundación, que no a la abadía, a la fundación que él controla, para posteriormente poder dárselo a los religiosos, pero dice, oigan, si ustedes no nos justifican bien y no nos dan unas cuentas claras del uso que van a hacer de ese dinero, esos fondos no van a llegar hasta la abadía. Luego, en 2019, vuelve a insistir, envía un requerimiento y les dice exactamente lo mismo.
¿Y qué ha pasado desde entonces? Que no han recibido ni un solo euro público. A este podcast le hemos llamado El Valle sin ley, entre otras cosas porque se supone que tendría que haberse hecho una ley en el periodo democrático que está pendiente, pues ¿desde qué año? Patrimonio Nacional administra provisionalmente desde el 82 el Valle de los Caídos. Provisionalmente desde el 82, es casi 40 años. Desde 82, eso es. Pero la Ley de Patrimonio Nacional de ese año ya ponía deberes al gobierno y le decía, oiga, usted debe regular el marco jurídico que existe alrededor del complejo monumental. Hasta ahora no se ha hecho. De hecho, una de las cosas que se incluyen en el proyecto de ley de memoria histórica que lleva el gobierno es justamente esto, derogar el actual marco jurídico de 1957 y crear el nuevo marco jurídico que se debería haber puesto en marcha en el 82. La investigación de Infolibre ha recibido muchos comentarios, algunas preguntas. Por ejemplo, estas dos de Antonio que te lanzo, Álvaro. ¿Por qué en nuestro país se ha dejado pasar tanto tiempo para poner en orden tanta ignominia?, dice él. ¿Por qué otros países europeos han dado carpetazo en corto periodo de tiempo a sus vergüenzas? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le explicaría a Antonio que al principio de la democracia, de la recuperación de la democracia, era complicado meterse a fondo con este tema. Todavía había estamentos, sobre todo en las Fuerzas Armadas, contrarios a la instauración de la democracia. Como se vio en el golpe de Estado del 81. Correcto. Y ahora es un asunto pendiente que tiene este país y que no se aborda en parte por esa trampa que se hace desde la derecha y la ultraderecha de decir que lo que se trata es de volver a dividir otra vez a los españoles y de que todo quedó cerrado tras la muerte de Franco. Y eso no es así. Hay miles y miles y miles de familias que todavía no han podido recuperar los restos de sus seres queridos. Es más, hay miles de familias que no saben dónde están y dónde pueden ir a rendirles homenaje. Y en este caso estamos hablando de algo tan sencillo como cumplir la ley, ¿no? No una ley de memoria histórica de la izquierda, sino una ley del propio Franco de los años 50, ¿no? Es que ni eso se cumple, ¿no? Ni eso. En su discurso de Navidad de 1969, Franco dejó dicha su frase para la historia. Que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el que... Todo quedaría atado y bien atado. En algunas cosas, lo hemos visto, fue así. Cuando Franco dijo su famosa frase, ya habían pasado 12 años desde que se había dictado el decreto sobre el Valle de los Caídos. Hoy, 64 años más tarde, sigue esperando su propia transición a la democracia. Gracias, Álvaro, y felicidades por tu investigación. Gracias a ti. A las y los que nos estáis escuchando, gracias también, pero por acompañarnos en este quinto párrafo. Gracias por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vosotros, a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos, porque solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.